Eh, bueno, buenas tardes para todos. Nos encontramos acá en el curso de Psicología Política, en la etapa 4, Métodos y Metodologías, el cual está conformado el grupo por Blanca Teresa Caballero Barroso, Heidi Juliana Contreras Peñalosa, Rocío Esther Llanes Millamizar, Guzmán Albeiro Ortega Galvis y quien les habla, Derly Caterine Vázquez Serna. Somos del grupo 141 a cargo de nuestra tutora Nancy Milena Pedraza Ávila. A continuación, hablaremos sobre de qué manera el análisis crítico contribuye a mostrar elementos y demostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales. Bueno, la manera en que el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar estos elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales son que estos pues permiten reflejar a través del lenguaje, poder mostrar una estrategia de poder para que se den esos recursos sociales donde a través de la ideología política se abarquen prácticas sociales como pueden ser temas religiosos, creencias, política y demás, donde quien esté ejecutando pues esta práctica social debe conocer muy bien sobre esta comunidad a la que le quiere llegar a implementar su ideología. Para que no llegue con propuestas que tal vez no sean necesarias para ese sitio poblacional. Y así pues pueda generar un gran impacto porque pues no puede llegar con una propuesta que tal vez no necesite esa comunidad, por decir que les van a arreglar un puente cuando tal vez ni siquiera tengan un río en el cual necesiten un puente, cosas así por el estilo. Y también pues como futuros psicólogos de la UNAM, que bien sabemos pues que nuestra universidad tiene una perspectiva social muy amplia, donde prevalece el sentido social. Vamos a encontrar situaciones donde habrá quien va a manifestar su ideología utilizando el lenguaje del discurso, influyendo en la percepción social de la política en una comunidad. ¿Qué opinas tú, Guzmán, al respecto? Bueno, teniendo en cuenta lo que dijo la compañera Erlin, quiero resaltar que el análisis crítico del discurso puede descubrir ideologías y discursos dominantes al identificar patrones lingüísticos, analizar la construcción de la realidad como mencionó la compañera y contextualizar la historia y socialmente a los grupos sociales y económicos. De esta forma, se revela la lógica subyacente que contribuye a la ideología. Por otro lado, el discurso es un aspecto clave de la vida social que interactúa con otros elementos no discursivos y a su vez es influenciado por ellos, de los cuales se encuentran las prácticas sociales, las dinámicas de poder y autoridad, los acontecimientos históricos y la cultura material. Cabe entender que el análisis crítico del discurso se enfoca en estudiar la relación entre el lenguaje y el poder, buscando entender cómo el discurso contribuye a la dominación y al control social de las sociedades, es decir, examina las relaciones de poder, la discriminación y control que se manifiestan a través del lenguaje. Por consiguiente, al analizar críticamente el discurso, podemos revelar las estructuras de poder que subyacen a la comunicación y que moldean nuestra percepción de la realidad, lo que nos permite cuestionar y desafiar las narrativas dominantes que respaldan a la opresión, la exclusión, la desigualdad y la injusticia. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, la compañera Rocío, ¿qué nos puede decir acerca del análisis crítico del discurso? Bueno, compañeros, respecto al análisis crítico del discurso, puedo opinar que no solo se limita a analizar la estructura del lenguaje,
sino que además busca las ideas y valores que se transmiten a través de él, revelando cómo se legitiman o se cuestionan ciertas visiones del mundo. Por ejemplo, también identificando cómo el lenguaje se utiliza para establecer jerarquías, mantener desigualdades o resistir a la dominación. De esta manera también muestra cómo el discurso no solo refleja la realidad, sino que también la construye, influyendo en cómo las personas perciben y entienden el mundo. Este no solo se enfoca en el texto, el análisis crítico del discurso no solo se enfoca en el texto, sino que también considera el contexto social, político y cultural, como lo han dicho anteriormente, en el que se produce el discurso para comprender mejor su significado e impacto en la sociedad. Compañera Heidi, desde tu punto de vista, ¿qué nos puedes aportar? El análisis crítico del discurso nos permite mostrar cómo ciertos discursos refuerzan la hegemonía de grupos dominantes al establecer jerarquías sociales, justificar políticas públicas, definir lo que es aceptable o inaceptable y moldear la opinión pública. Por ejemplo, en un discurso sobre pobreza, seguridad o inmigración, es común encontrar representaciones que culpabilizan a las poblaciones vulnerables o justifican medidas represivas, reproduciendo estigmas y exclusión. El análisis crítico del discurso es la clave para comprender los mecanismos ideológicos y políticos que operan en las comunidades sociales y por lo tanto es una herramienta poderosa para promover una conciencia crítica y transformar los discursos hacia formas más justas e inclusivas. Le doy la palabra a mi compañera Blanca para que dé su opinión. Hola compañeros, bueno, en conclusión podemos decir que el análisis crítico del discurso es una herramienta fundamental para descubrir cómo el lenguaje refleja y refuerza ideologías, relaciones de poderes y estructuras dominantes en la sociedad. Los discursos sociales son una mirada crítica, podemos identificar injusticias, cuestionar lo que se nos da sentado y abrir espacios para voces alternativas. Así que el tipo de análisis no solo nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea, sino también transformarlo. Gracias. Bueno, para terminar, podemos concluir que el análisis crítico del discurso es una herramienta poderosa para la ideología política, además que permite comprender cómo el discurso no es neutral, sino que está acoplado con la ideología y las relaciones de poder, y cómo se puede utilizar para promover o desafiar el orden social. Muchas gracias. Bueno, gracias.